Alejandro, buenas noches. Buenas noches, maestra. Nos esperamos unos 5 minutitos a ver si entra alguien más, ¿vale? Claro. Ok, Alejandro, vamos a comenzar entonces. Bueno, los trabajos y tareas, para empezar, todavía no los he podido revisar al 100%. Los he visto más o menos lo que estuvieron entregando, ya está mucho más completo. Ya ahora sí ya entendimos lo que era lo de los terrenos, las calificaciones de los terrenos o cómo los podíamos evaluar. ¿Sale? Ya ahora sí, ya tenemos un terreno, ya tenemos un concepto, ya tenemos un programa arquitectónico, que son todas las áreas que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué sigue o qué vamos a hacer dentro de esta tercera semana? Pues vamos a estar haciendo lo que es lo arquitectónico. Esta semana, como tal, no hay tarea, pero se supone que vamos a aplicar lo que es como un examen. No va a ser un examen escrito, no va a ser un examen ni oral ni nada, va a ser la entrega de un anteproyecto. ¿De qué va a constar este anteproyecto? Bueno, vamos a tener que entregar lo que son las plantas arquitectónicas, cortes arquitectónicos y la fachada principal y una lateral. O podemos sustituir esa fachada principal y lateral por una perspectiva. Obviamente que estén completas. ¿Qué es lo que debe de llevar cada cosa? Bueno, en cuanto a las plantas arquitectónicas, pues lo que siempre le ponemos, que es el mobiliario, que son los muros, las puertas, ventanas, nombres de espacios, niveles, cotas particulares, cotas generales. El norte y nada más, a ver si no se me va algo. De lo que ustedes han estado entregando de sus proyectos, cómo han estado entregando o qué es la información que ustedes le meten a los planos. Pues yo los he entregado en formato de, pues como en formato de PDF, pero Ajá. cada plano con su membrete y pues lo que dijo ahorita más los ejes, que no los dijo, pero todo lo que dijo ahorita Los más los ejes. ejes, ok. Ejes, cotas, mobiliario, puertas, ventanas, distribución de áreas y bueno, en el membrete ahí tenemos ya varios membretes y en Ok, el membrete metemos todo lo que es pues toda la nomenclatura del plano, nombre del plano, número del plano, el proyecto, quién es el dueño, el norte, la escala y los datos generales. ok. El sello, el membrete, como lo mencionan, es forma libre, pueden utilizar el que ustedes tengan para esta entrega. Recordando también que para la última semana vamos a hacer como el examen final, ya su entrega final también sería un plano oficial. No sé si ya han ido buscando lo que son los requisitos que les pide desarrollo urbano en sus ciudades o si ya tengan esa información. Sí, maestra, yo ya tengo varios planos. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, dentro de esta semana vamos a hacer todo lo que es lo arquitectónico. La semana que entra, que va a ser la semana cuarta, vamos a estar haciendo un corte estructural de baño. La planta de conjunto, pues que va a ir, como dicen, junto con pegado con la planta de obra exterior. Recordando también que vamos a hacer una paleta vegetal. ¿Cuál era la paleta vegetal? Para que lo vayamos de una vez visualizando. Vamos a poner toda la información de la vegetación que yo voy a sembrar en esa o voy a colocar en este proyecto. Desde un pasto hasta una enredadera, un arbusto, unas guías, todo lo que se llama vegetación. ¿Ok? ¿Qué información le voy a poner a esa tabla? Bueno, va a ser el tipo de raíz, el tipo de hoja. ¿Por qué tipo de raíz? Para empezar. Porque hay raíces que se van para los lados, otras que van para abajo. Hay raíces también que van para los lados y no se ensanchan como otras, por ejemplo, las que vemos pues, muy ocasionalmente en los centros de las ciudades, que son las que nos levantan las banquetas. ¿Ok? Y hay otras raíces que se van nada más extendiendo, pero no hacen esa anchura de raíz. ¿Ok? Tipo de hoja. El tipo de hoja va a ser si es perenne o no perenne. ¿Qué quiere decir? Es que si se cae o no se cae la hoja. Hay árboles que cuando llega, por ejemplo, esta temporada, que es otoño, bueno, pues empiezan a caer todas las hojas y el árbol se queda pelón. Y va a haber otros árboles que sí es normal que tenga una caída de hoja, pero todo el año va a tener hojas, no va a estar pelón. Entonces, esas hojas nada más se van a ir transformando en colores, van a tener tonalidades diferentes, ¿ok? Entonces, también es muy importante saber si la hoja va a ser perenne o no.
¿Por qué? Porque esto también va a causar algún pero, alguna dificultad o algo en cuanto a mantenimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy poniendo un árbol en un área donde no voy a tener personal que le dé mantenimiento a esos, bueno, no sé, un mantenimiento fijo, por decirlo así, a esa vegetación, bueno, pues voy a tener un basurero de hojas que al final del día o a la vuelta de tanto tiempo, de 2, 3 semanas, pues me va a empezar a causar problemas. ¿Por qué? Porque van a empezar las alergias, porque se van a venir los animales, porque se va a crear basura como tal, que sí es importante y sí es necesario. A veces, en ocasiones, dependiendo también del tipo de vegetación, yo dejar las hojas que caen naturalmente de los árboles, sí se puede y sí se vale, pero es también dependiendo del tipo de vegetación que yo vaya a tener y el clima en el que yo estoy. ¿Por qué? Porque recordemos que las hojas me van a ayudar a hacer o a proteger esa humedad que va a haber en el terreno. Entonces, si estamos en un lugar que hace demasiado calor, yo le riego y en 5 minutos el agua ya está evaporada, 10, 15 minutos, entonces pues no va a recibir toda esa humedad que necesita la vegetación, no me va a crecer, va a estar muy amarillo, pues se va a empezar a enfermar la planta, árbol, arbustos, lo que sea. Entonces, por eso es necesario a veces dejarle esa capita de hojas que me cubran mi terreno natural para mantener esa humedad. Pero si yo estoy en un área que no es nada calurosa, al contrario, es muy húmeda, ese exceso de hojas o esas hojas que yo voy a tener me va a provocar un problema. ¿Por qué? Porque voy a crear humedad en exceso. Entonces, voy a empezar a podrir lo que es la vegetación y la otra, pues se van a empezar a hacer bacterias, hongos, bichos, que al final de cuentas también le van a afectar a la vegetación que esté ahí y a los usuarios que estén cercanos, ¿ok? Por eso es muy importante saber qué tipo de hoja es el que voy a tener en esa vegetación que yo voy a proponer. Otra de las cosas que necesitamos tener muy en cuenta son las dimensiones, tanto en alto como los anchos de la copa y también serían los anchos del tronco. ¿Por qué? Porque yo necesitaría saber en algún momento para saber qué tan juntos los dejo, una por la raíz, otra por los troncos, que no se vayan a empezar a entorpecer. Si son de copas muy pronunciadas, bueno, va a haber un momento en que todas las copas van a estar chocando, entonces va a haber como una lucha de poderes entre un árbol y el otro, hablando en árbol. Dimensiones para arriba, en las alturas, también yo necesito checar eso y tomarlo muy en cuenta por el tipo de edificación que yo vaya a hacer. Supongamos que yo voy a hacer, híjole, pues que serán unas oficinas y luego yo le pongo árboles que son muy altos o que son de copas muy anchas, en algún momento me va a tapar toda la fachada, una fachada que a lo mejor yo me puse mucho esmero para poderla diseñar y la vegetación, por no saberla elegir adecuadamente, pues me va a generar un conflicto, ¿ok? O al contrario, yo quiero utilizar la vegetación para que me empiece a desviar lo que son los vientos o me refresque también en algún momento mis espacios, pero si yo le pongo árboles que son demasiado altos, bueno, pues no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque el aire va a estar topando en el tronco y el tronco no me va a ayudar a refrescar o a desviar esos aires o ese viento que yo quiera utilizar. ¿Ok? Características generales también del tipo de vegetación. No, le podemos agregar que si el nombre científico, el nombre común, pero aquí lo que más me interesaría sería los principales cuidados, bueno, pues en sí el nombre, si es esa vegetación que está adecuada aquí a la región o a la región donde lo vayan a hacer. Supongamos, aquí en Saltillo no es tan fácil a lo mejor que se pueda dar un aguacate, como se dan muy en el sur, o una palmera de plátanos, o una vegetación que tienen, por ejemplo, muy
desértica, que es lo que tenemos acá en el norte del estado, ¿no es cierto?, del país, esas plantas desérticas pues no se van a dar tan fácilmente en lo que es allá para el sur. ¿Por qué? Porque allá es más húmedo, entonces pues una planta desértica pues, no ocupa tanta agua y al recibir demasiada agua o demasiado salitre pues le va a perjudicar. Entonces también por eso es muy importante saber esas características generales de la vegetación, algo que a mí me sea relevante, ¿vale? Mantenimiento. En mantenimiento vamos a ver, vamos a decir que vamos a poner arbustos. Hay arbustos que sí son, que los podemos adecuar para hacer podas y hay podas estas con las figuras o con ornamento y va a haber arbustos que no se van a dar para ese tipo de poda. ¿Por qué? Porque sí, bueno, son arbustos, son pequeños, pero las ramas no se van a dar para poder hacer esa ornamentación, ¿ok? Entonces también debemos de saber eso que nosotros queramos poner en nuestro diseño, ¿ok? Y la clasificación también, si es árbol, arbusto o enredadera. Recordemos que vamos a tener ese tipo de clasificaciones dentro de la vegetación, aparte del césped, ¿ok? Entonces recordemos que los arbustos van a ser los mayores, ¿no es cierto?, de que no pasan de 80 centímetros, los podemos dejar todavía a 1 metro. Los árboles, los que tienen troncos anchos y, bueno, pues obviamente tienen copas pronunciadas. Los arbustos también, que va a ser la característica, que va a ser sus ramas son muy delgadas, ¿ok? No es tan ancha como un árbol. Y las enredaderas, pues son las que van pegadas a los muros, que nosotros también las podemos empezar a guiar con guías, vaya la palabra, dentro de alguna celosía, dentro de algún muro, puede ser hasta en el mismo piso también que nosotros podamos crear ese tipo de enredaderas, ¿ok? Entonces es toda la información que vamos a ir recabando y si la podemos ir recabando desde ahorita para ir haciéndolo en la paleta vegetal, mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo ya voy a empezar a hacer mis plantas arquitectónicas, entonces para saber qué tipo de vegetación poner, qué no poner, y es una información, pues sí es algo extensa para yo empezar a buscar esa información, ¿sale? Regresando a lo que va a ser, bueno, eso va a ser dentro de la semana 4. Regresando a lo que es la semana 3, repito otra vez, son las plantas o planta arquitectónica, dependiendo cómo tengan la distribución de su cabaña o cabañas, si es un conjunto o si, por ejemplo, en tu caso, Alejandro, que quieres tener como que las recámaras, es una cabaña en general, pero quieres tener las recámaras separadas por más o menos darle un diseño. Entonces, pues a ti sí te aplicarían plantas arquitectónicas. Si vamos a hacer plano de primer nivel, segundo nivel, pues entonces ponerle la leyenda de, bueno, para empezar, si es planta, si es corte, si es fachada, si lo que sea, y si es primer nivel o planta baja o segundo nivel, ¿sale? Cortes arquitectónicos van a ser tanto en longitudinal y transversal. Recordemos que estos tipos de cortes no van a ser nada más de lo que es una sección, va a ser de orilla del terreno hasta la otra orilla, en forma horizontal y en forma vertical. Por eso son transversales y longitudinales. ¿Para qué? Para ver todo el entorno que vamos a tener dentro de nuestros cortes. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? ¿Qué es lo que nos puede beneficiar? La ventaja aquí es de que pudiéramos no cortar todos los elementos que tenemos ahí. Una parte se va a ver como corta, otra vez se va a ver como fachada. Pero, ojo, no vamos a agarrar nada más donde se dan los cortes, que se van las puras paredes y 2 que 3 y puertas y vámonos. O sea, va a ser un corte que ustedes crean interesantes del espacio, ¿sí? Si tenemos dobles alturas, algo que yo quiera dar referencia. Para eso son los cortes arquitectónicos, para yo dar una información extra de cómo está por dentro, sin necesidad a lo mejor de hacerle algún dibujo, así como una fachada o una perspectiva, ¿ok? Vamos a estar ahí haciéndolo puro arquitectónico nada más. No nos vamos a meter que si el corte de fachada, que si la cimentación, nada. Puro arquitectónico, ¿sale? Cotas, ejes, niveles, línea de corte en el plano arquitectónico. Si le quieren agregar ambientación, le podemos agregar esa ambientación. Si el fondo, las nubes, adelante, ¿ok? Fachada principal y lateral o
perspectiva, pero que estén bien hechas. Si es perspectiva, bueno, que se vea toda la información que yo a lo mejor iba a poner en una fachada lateral y en una fachada principal. ¿Sale? ¿Dudas con esto, Alejandro? No, maestra, está claro. Muy bien. ¿Traes algún avance? Pregunta. De esto empecé ya a trazar ¿cómo se llaman? Las La plantas, pero distribución. no las traigo. Si quiere, mañana se las proyecto. ¿Ok? Me las voy a revisando. Muy bien. Sí, vamos tratando de en el día, bueno, en la clase, ir viendo lo que son las plantas, porque ya es un tema que a lo mejor ya no lo podemos dejar hasta el viernes o el sábado, porque sí requiere estarse viendo constantemente. Tú a lo mejor estás dibujando y dices, ya quedó, pero resulta que empiezan a ver otras personas las plantas y le van a sacar planta, fachada, corte, lo que sea, y le van a empezar a sacar detalles. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros como que ya nos embolamos, traemos una idea en la cabeza y luego después plasmamos otra cosa y total, traemos una en la cabeza y otra cosa en el dibujo, ¿sí? Sí, maestra, yo mañana se los mando y las proyecto. ¿Ok? Nada más a lo mejor no, ahorita no nos vamos a poner tanto si ya traen los ejes y traen las cotas, va a ser más que nada la distribución, ¿sale? Ok, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, y hablando también de la semana 5 que va a ser lo del plano oficial, bueno, nosotros ya vamos a tener en esta semana todo lo que es lo arquitectónico, la siguiente vamos a tener parte de lo estructural, y con eso nosotros vamos a formar lo que es ya nuestro plano oficial. Ahí sí sería conveniente de que cada uno en sus lugares de residencia vayan viendo cuáles son los requisitos que les van pidiendo para desarrollo urbano. Si a lo mejor yo ya he hecho un plano oficial para X municipio, bueno, pues ya tendrán a lo mejor la información, y si no, bueno, tratar de traer esa información, y además esa hojita o esos requisitos que vengan en línea, bueno, los vamos a anexar a lo que va a ser a la entrega de la semana 5 de ese plano oficial. ¿Vale? Ok, ¿dudas entonces hasta aquí, Alejandro? No, maestra, todo bien. Bueno, déjame nada más le doy los últimos ajustes a lo que va a ser la entrega de esta semana, y les mando el Word para que de una vez lo vayan checando, ¿sale? Con todos los requisitos de plantas, corte, fachada, los ejes, cotas, líneas de corte y todo eso. Y se los mando para que ya lo vayan teniendo y lo vayan previendo, ¿sale? Sí, maestra, muy bien. Gracias. Muy bien, bueno, entonces, pues terminamos por hoy, Alejandro. Nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Hasta mañana, maestra. Gracias. Que descanses, bye.